Buenas, licenciado. Nosotras somos el grupo número 5. Le vamos a exponer sobre el capítulo 10 del libro de estudio. El tema es referente a las clases sociales y la definición de pobreza y estratificación. Mi nombre es La Judías, quien doy inicio. Bueno, aquí les voy a hablar un poco sobre la definición de la clase social. En definición o como concepto nos dice, se estudia mejor cuando centraremos nuestra atención en el Reino Unido por dos razones, siempre enfocándonos en la sociedades más clasistas del mundo, como ser objeto de profundo estudio por parte de los sociólogos. Los sistemas de clases moderados son más dinámicos, fluidos y siempre cambiantes. Esos son los que estamos viendo ahora, porque los sociólogos contemporáneos suelen analizar la cuestión bien desde una perspectiva marxista que enfatiza la centralidad de los factores económicos. También existe la perspectiva weberiana, examina la relación entre las clases, el estatutos y el poder, y por lo tanto es más multidimensional. Esas son las dos perspectivas que están en esa época, que hablamos de marxista, que también hablamos de Weber, y esas nos explican sobre las clases, el estatus y el poder, porque de ahí viene lo económico. También existen dos clases sociales, una que está formada por aquellos dueños de los medios de producción y otra que está formada por aquellos que no lo son. Bueno, compañeras, esto fue todo de mi parte y licenciado, ahora los dejo con la compañera. Buen día, mi nombre es Nancy Maradiaga y yo les voy a hablar del impacto de las clases sociales en la vida de las personas. Así veremos algunos puntos claves que crean impacto en la vida de las personas dependiendo de su clase. Punto número uno, Marx y la perspectiva económica. Marx dividió la propiedad en tres categorías: los que controlan la distribución de recursos, los que controlan los medios físicos de producción y los que controlan la fuerza de trabajo. Weber y la perspectiva multidimensional. Un alto cargo del gobierno puede tener en sus manos la capacidad de administrar un presupuesto millonario y tener ingresos personales relativamente modestos. Algunos profesionales pueden gozar de mucho prestigio, aunque proporcionan poco poder y procuran rentas escasas. Tres tipos de capitalistas son los empresarios que poseen y dirigen sus propios negocios, los directivos o altos cargos y capitalistas financieros, los propietarios y administradores de grandes compañías financieras o conglomerados de empresas. La renta. La renta incluye los ingresos salariales más beneficiosos que se derivan de las inversiones. En 2003 las mujeres ganaban un 18% menos por hora que los hombres. Si el trabajador poseía un título académico, entonces el sueldo medio era mucho mayor. Una de cada 480 personas era millonaria y este conjunto de cifras sugiere que mientras algunos se están enriqueciendo bastante, otros, muchos más, ganan muy poco y se están empobreciendo. El patrimonio, una proporción cada vez mayor de la población tiene una parte cada vez más grande del patrimonio nacional. La mitad de la población posee el 6% de la riqueza total. Los superbillonarios tienden asimismo a reforzar y proteger sus intereses mutuamente. El prestigio. Los profesionales suelen tener mucho prestigio y generar ingresos relativamente altos. Hay ocupaciones como limpiador, vendedor, que reportan menos ingresos y gozan de menos prestigio. En todas las sociedades, los grupos más privilegiados tienden a ejercer las profesiones más prestigiosas. Como observación tenemos que dado que comienzan las clases, se empieza a mostrar también lo que es la desigualdad y la estratificación, que es la que más impacta en la vida de las personas, porque nos dividimos por clases y de aquí depende el trabajo, los ingresos de cada una. Entre más excluida esté la clase, menos ingresos generan, por lo que incrementa de manera veloz la pobreza, lo que nos lleva a jóvenes sin estudio y menos liderazgo capaz en la sociedad. Gracias, ahora las dejo con la siguiente compañera. Buenas, Lix. Pues yo les voy a hablar sobre la estratificación social y su relación con la pobreza. Primero vamos a definir estratificación social y después pobreza. Estratificación social es la división de la sociedad en grupos diferentes niveles, estatus, riqueza y poder.
Definición de pobreza. Es un problema complejo que tiene sus raíces o factores sociales, económicos y políticos. Afecta la capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas en la sociedad. La explicación entre la relación entre ambos. Estudiamos la estructura de desigualdad observando la estratificación de clases de la pobreza. El empeoramiento de las condiciones de trabajo explica la parte creciente de riesgo de pobreza de las clases bajas. En su libro de la imaginación sociológica, Massionis y Plumer argumentan que la estratificación social beneficia, a unos pocos a costa de otros. Esta perspectiva teórica se basa en la idea de Karl Marx. La estratificación social es la existencia de desigualdades entre grupos sociales. La pobreza es una manifestación de las desigualdades sociales. El estudio de la pobreza es fundamental para comprender la estratificación social. Las desigualdades económicas persisten a lo largo de las generaciones y configuran las estructuras sociales. La estratificación social se puede definir como la existencia de desigualdades estructuradas y la estratificación social ordena a los actores de un sistema en una jerarquía social general. Es todo mi aporte y es todo lo que pude investigar a base a lo leído de lo que nos dieron. Sigue la siguiente compañera. Gracias, compañera. Buen día. Mi nombre es Isis Barahona y yo les voy a hablar sobre los tipos de clases sociales. Clase alta, que tiene acceso a grandes riquezas y poder, controlan recursos importantes y ocupan posiciones de influencias políticas, económicas y cultural. Un ejemplo de ello, los propietarios de grandes corporativos, multimillonarios, son parte de la clase alta. Ellos tienen un nivel de vida, acceso a la educación alto y un control sobre la toma de decisiones importantes a nivel global. Clase media. En esta clase generalmente tienen una educación universitaria, empleos estables y un nivel de vida relativamente cómodo. Suelen tener trabajos administrativos, personales, profesionales o técnicos. Ejemplo de ello están los profesionales como los médicos, abogados, maestros, trabajadores de oficina que tienen un nivel de vida confortable, pero no poseen la riqueza de la alta sociedad. Otra de las clases, la clase baja, esta se caracteriza por realizar trabajos manuales o de servicio con bajos ingresos y tienen un nivel de vida menos cómodo. Un ejemplo de ello son los trabajadores de las construcciones, personas de limpieza o empleados de tiendas de bajo rango. La clase inferior o pobres. Esa clase a menudo carece de acceso a necesidades básicas como viviendas adecuadas, alimentación, salud y educación. Ejemplo de ellas son las personas sin hogar que viven en arrendamientos informales en países en desarrollo. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ejemplos a nivel global de la pobreza. En la India la pobreza está relacionada con el sistema de castas, que además de la desigualdad económica perpetúa barreras sociales y culturales. En la India, la desigualdad de ingresos se debe a varios factores. Por un lado, la economía está denominada por grandes empresas y ricos propietarios de tierra. Por otro lado, la mayoría de los pobres trabajan en el sector agrícola, que es altamente vulnerable. La falta de educación, así como la falta de acceso a servicios de salud, son uno de los principales problemas de la India. Otro de los problemas Otro de los países con grandes pobreza es Estados Unidos, que a pesar que este es un país desarrollado, tiene una tasa de pobreza relativamente especial en grandes ciudades. Las personas que ganan menos del salario mínimo y enfrentan altos costos de vida y salud viven en pobreza relativa, aunque no es pobreza absoluta. Aunque Estados Unidos es relativamente rico, la desigualdad de ingresos, la inflación, el desempleo son factores que influyen en la pobreza. Otro ejemplo de ello es todo un continente, como ser el continente africano. Pese a la cantidad de recursos
naturales de África, la mayor parte de los países africanos hacen frente a la profunda pobreza, a grandes hambrunas, estancamientos económicos y una situación crítica con respecto a la salud. Es también la región más dependiente de ayuda internacional de la historia de la humanidad. Pese a la cantidad de los recursos de África, este es el continente con mayor índice de pobreza en todo el mundo. Algunos de los factores que contribuyen a la pobreza en África están los conflictos e inestabilidad política, las epidemias como las enfermedades del ébola, el SIDA, la malaria y además el cambio climático, que representa grandes desastres de naturaleza que afectan a la producción de alimentos. También dependencia de productos básicos como principal motor de la economía. Estos son algunos de los factores que contribuyen a la pobreza de todo el continente. Los dejo con la siguiente compañera, que seguirá con la exposición. Buenas, licenciado. Soy Marta Argentina Santos. Les vengo a hablar sobre factores que influyen en la pobreza y el bienestar. La exclusión social. El término probablemente tiene sus orígenes en Francia. Los excluidos eran aquellos que no habían podido aprovecharse de la red de protección social en los años 70. Los padres solteros, los minusválidos y los desempleados sin seguro de desempleo. El término está relacionado con la idea de la subclase, ya que hace hincapié en aquellos que son apartados de la sociedad. Ha sido utilizado tanto en las Naciones Unidas, donde suelen usarse para indicar la falta de acceso a instituciones básicas y de la sociedad civil. En el Reino Unido, la unidad de exclusión social fue fundada bajo el gobierno laborista en 1997 y su labor va dirigida a grupos específicos como los sin techo y los adolescentes embarazadas. Se han realizado varios intentos de cartografía. La exclusión social es la marginación de una persona o de un grupo que son privados de los beneficios sociales al ser discriminados por situaciones diversas. Por lo general son cuestiones de razas, de culturas, de estatus económicos, entre otros. Ejemplos: factores económicos, desempleo y empleo informal, la falta de oportunidades laborales o la precariedad en el trabajo, impiden acceso a ingresos estables. La concentración de las riquezas en pocas personas reduce la oportunidad para el resto de la población. La falta de acceso a la educación de la calidad limita las oportunidades laborales y de desarrollo. La subclase abarca a todas aquellas personas que están al margen o debajo de la estructura de clases. Son las personas marginadas o excluidas económicamente, política y socialmente. Estas son las personas que sobreviven entre el desempleo y el empleo precario. Generalmente, los subsidios o ayudas sociales que reciben son indispensables para la economía familiar. Por ejemplo, los vendedores ambulantes, recicladores, jornaleros, agrícolas a menudo viven en condiciones de marginalidad, con ingresos inestables y sin acceso a seguridad social. El problema de la subclase a menudo va asociado a problemas de migración. Los trabajadores que no pueden encontrar trabajo en su propio país tienen que desplazarse a otros países donde existe empleo, como recién llegados y étnicamente diferentes solo pueden encontrar trabajos precarios. La pobreza relativa se refiere a las privaciones de recursos que experimentan algunas personas respecto al resto de la sociedad. Entendida en términos relativos, la pobreza es universal e inevitable, pues incluso en las sociedades más ricas siempre existe un sector de la población que en comparación con el resto tiene muchos recursos. Aunque algunas zonas urbanas han experimentado crecimientos económicos, muchas personas siguen viviendo con ingresos por debajo del salario mínimo, dificultando acceso a su educación, salud y vivienda adecuada. Por ejemplo, una persona tiene casa propia, pero no puede arreglar el techo porque no le alcanza el dinero.
La pobreza absoluta se refiere a una privación tal de recursos que pone en peligro la misma supervivencia de las personas. Para medir la pobreza absoluta, tenemos que tener en cuenta la satisfacción de las necesidades nutritivas o de otro tipo que son mínimas para la supervivencia. Incluso en Europa, una de las regiones más ricas del mundo, definida esta riqueza en términos de su PIB. Hay un sector de la población que pasa hambre y que tiene graves problemas de salud debido a la terrible realidad de la pobreza. La pobreza absoluta en Honduras está relacionada con factores como la desigualdad de ingresos, la falta de oportunidades laborales, la inestabilidad política y la vulnerabilidad a desastres naturales, falta de educación, acceso limitado a servicios básicos, falta de salud, agua potable. La pobreza y el bienestar dependen de una combinación de factores estructurales e individuales. Para mejorar la calidad de vida de las personas es necesario abordar estos aspectos de manera integral a través de políticos económicos y educación accesible, sistemas de salud eficiente y programas de inclusión social. Muchas gracias por su tiempo. Espero que la información haya sido interesante. Bueno, compañera, muchas gracias. Eso es lo que le iba a pedir, que pasara las diapositivas para que el licenciado pudiera ver lo que habló usted. Bueno, muchas gracias a todos.